Prácticamente uno encuentra varias situaciones que de la reacción de los niños como producto de esta violencia. La más frecuente, la que es más notable, es el cambio de actitud de los niños, digamos, con una actitud más agresiva, fuera de lo normal, porque los niños en las culturas indígenas tratan de ser fuertes, pero en este caso de la violencia, su manifestación es mucho más agresiva, que es un efecto que trae y afecta particularmente a los niños. Un segundo aspecto es el rendimiento académico. Inclusive hay niños ya con mayor razonamiento, 7, 8 años, en la que en las escuelas empiezan a expresar de que ¿para qué estudian si aquí no hay tranquilidad, no se puede hacer la vida, no hay futuro, y el estudio no lo ven como algo que le permita proyectar su vida? Entonces empiezan a tener ese tipo de reacciones en los centros educativos. ¿Qué otro aspecto? Le comentaba que normalmente los juegos tradicionales, hay unos juegos tradicionales en las comunidades indígenas que le llamamos la ardilla, que es el juego de los niños subir a los árboles y el que más se pase de un árbol a otro, o de cómo puede saltar, cómo puede pasar de una rama a otro. Y esos juegos los han ido abandonando, o el juego, por ejemplo, le llamamos el escondido, o los juegos, por ejemplo, que tienen que ver con la libertad. Es una persecución ahí, pero cómo liberar a unos detenidos, más o menos en ese sentido, que es muy cultural. Y cambian los juegos por combates. Entonces le comentaba cómo los niños, cuando se presentan combates en los territorios indígenas y observan esa confrontación armada entre la fuerza pública del Estado y la subversión, cómo los niños luego hacen esa réplica cuando regresan nuevamente a las escuelas. Entonces se forman bandos, entonces ya los juegos empiezan a decir, no, yo soy de tal grupo, el otro dice, no, yo soy del batallón, yo no sé qué, y empiezan a hacer confrontaciones, pues usando a veces instrumentos, armas de fuego, o usando árboles que ellos mismos lo logran recrear, y empiezan, pues esa es una situación. Entonces prácticamente es la situación que ha generado la violencia en los territorios indígenas, lo sigue generando. Y ante eso, pues nosotros hemos tenido como dos instrumentos. Le comentaba que a pesar de que ya tenemos esa vivencia, las autoridades indígenas, ni las alcaldías, ni la organización hemos profundizado un estudio de cuáles son los efectos que contrae, digamos, esta situación de violencia, qué podría generar en los niños de nuestras comunidades. No tenemos estudios que nos permitan profundizar eso. Solo lo que hemos avanzado es en contratar dos fuentes de trabajo. Una, que es buscar a psicólogos o trabajadores sociales para trabajar con los niños, analizar la problemática, orientarlos, ayudarlos, digamos, en términos pedagógicos, un poco de conciencia, de identidad. Pero no es un trabajo muy aislado, muy chico con relación a la dimensión del problema. Y el otro, digamos, la otra línea de trabajo para atención a los niños es lo que culturalmente le llamamos el refrescamiento, que es armonizar al niño cuando se presenta esa inestabilidad. Entonces acudimos a nuestras autoridades naturales o espirituales, que en este caso le llamamos los tehualas. Tehualas en la antropología lo conocen como el chamán. Nosotros el tehuala es el sabedor de la naturaleza y del espacio, entonces es el conocedor de las plantas. Entonces se hacen unos rituales culturales que se trata de armonizar, direccionar al chico, tranquilizarlo mediante procesos de rituales y plantas, para decirle, mira, la vida del indígena tiene este sentido, el pensamiento indígena tiene este sentido, ustedes son el futuro, mire por qué defendemos el territorio, por qué la autoridad, por qué nos organizamos. Entonces el tehuala lo que hace es armonizarlo. Ese es la herramienta 1A de trabajo con los niños, como también con los adultos, los jóvenes. Entonces
Son como esos dos caminos, pero ya en términos de una patología estudiada, profunda, de las consecuencias, no la tenemos, son informaciones muy parciales, muy puntuales. ¿Y qué cantidad?